En el aula, el viejo profesor abrió el registro evolutivo y comenzó su lección. La líder cadáver es el nivel más alto de los zombies. Utiliza un campo magnético especial para interferir con los movimientos de los zombies, lo que puede entenderse simplemente como control mental. A diferencia de otros zombies, la líder cadáver no pierde su cordura ni su naturaleza humana en sus primeras etapas. Alguien preguntó, dado que aún conserva la cordura y la naturaleza humana, ¿le resultaría difícil aceptar matar a sus antiguos compatriotas? Profesor, sí, y por eso casi muere. Como la líder cadáver original se negaba a comer humanos, los alimentaba con sangre de vaca cruda y carne de res. Pero eso no les proporciona suficiente energía a los zombies. Entonces se los comió al final, preguntó el estudiante, mirando la foto de la líder cadáver en el libro de texto. No podía creer que esta mujer aparentemente delicada y hermosa fuera la temida líder cadáver. El viejo profesor le respondió pacientemente, ella no tomó la iniciativa, pero desde el momento en que mutó, dejó de ser una de nosotros. Recuerda siempre, si te encuentras con un líder zombie, evacúa sin dudarlo. Pero el libro dice que un líder zombie completamente evolucionado es indistinguible de un humano. ¿Cómo podemos distinguirlos? Ojos. 1. Cuando desperté en Formol, solo recordaba una cosa. Estaba buscando a alguien. El asunto era importante, pero no tenía información útil. Ante la feroz escena de canibalismo que tenía ante mí, mi mente se aturdió. Estaba aterrorizado, no por la conmoción, sino por el miedo que me despejaba la mente, pero mis instintos estaban a punto de perder el control. Subconscientemente, seguía siendo humano, pero los hechos lo habían revelado todo. La escena que tenía ante mí era como una escena de película a cámara lenta. Los monstruos desgarrando a sus compañeros, la carne y la sangre que volaban, y los gritos de la multitud, todo parecía reproducirse a cámara lenta. Mezclado con el crujido de huesos y carne al desgarrarse, mis nervios se sentían como si dientes afilados me jalaran de un lado a otro. A medida que más y más zombies me rodeaban, mis instintos humanos restantes me asfixiaban. El laboratorio, antes ordenado, quedó destrozado hasta quedar irreconocible. Esta debería haber sido mi mejor oportunidad para escapar, pero un ruido aún más desgarrador emanó de otra habitación. Todos los zombies que aún podían moverse se acercaron lentamente, moviéndose al unísono para bloquear mi paso. Mis instintos, más agudos, percibieron el peligro. La puerta se abrió, revelando a un hombre cabizbajo. Su largo flequillo ocultaba parcialmente sus rasgos, y sus mangas blancas, arremangadas hasta los codos, revelaban sus brazos palpitantes. Sus pantalones, su camisa, su rostro, estaban cubiertos de sangre. No era suya. La sangre corría por el lateral de la puerta, empapando sus zapatos de cuero. A cada paso, dejaba una marca de sangre. A cada paso, se oía un rugido. Rodeado de zombies, sentí su inquietud. Mi cuello crujió y se retorció, mis huesos incapaces de controlar las contracciones de la mutación. Levantó la cabeza, con expresión abatida, la mirada fija. Sus pupilas oscuras y desenfocadas escudriñaban a través de la multitud apiñada. Cuando sus miradas se encontraron, las comisuras de su boca se curvaron como medialunas. Buscaba a alguien. Pero antes de que pudiera pensar quién era, apareció. 2. Sofía, ven aquí. Tras la mutación, su cuerpo estaba aún más retorcido que su mente. El olor a sangre era demasiado fuerte, y el miedo no pudo reprimir su instinto depredador. El zombi sin extremidades fue el primero en perder la cabeza, aullando y saltando hacia adelante. Docenas de zombis pronto lo acosaron, y el hombre quedó rodeado instantáneamente por zombis. Oía aullidos estridentes y otros ruidos extraños. Como al cortar una sandía, el sonido agudo de la hoja de un cuchillo raspando la cáscara, el jugo esparciéndose por el aire y el chapoteo de la carne roja al caer al suelo, todo se entrelazó ante mis ojos. Percibí una fragancia delicada, el aroma de la sangre. La tentación, como las garras de una bestia feroz, arañó con furia mi cordura. A medida que el grueso muro de zombies se reducía, pude ver claramente sus gráciles y fluidos movimientos, transformándose en sombras y el crujido de su espada. Antes, probablemente no habría podido ver con claridad. El último zombi se desplomó al suelo con un golpe sordo. Pasó por encima de la pila de cadáveres y se acercó a mí con paso firme. La camisa manchada de sangre lo envolvió en un aura misteriosa. El reluciente cuchillo de fruta cayó al suelo con un estruendo. En medio del mar de cadáveres y sangre, se quitó con gracia los guantes médicos de plástico y me tendió la mano.
La palma limpia y blanca, aunque más visible que cualquier mancha de sangre, me estremeció el corazón. Sofía, ven aquí. Instintivamente resistí su acercamiento. El impulso de morder me estaba quitando la cordura. El hombre me abrió los brazos, indefenso. Si me acercaba, podría devorarlo. Pero en el vacío de mi memoria, un solo pensamiento se arremolinaba como un rayo púrpura en una nube oscura, abrazándome el cerebro. Ante esta situación desorientadora, me volví hacia la única persona capaz de comunicarme. ¿Quién eres? Una gota de sangre resbaló por su delicada frente. Sus pestañas, como plumas, carecían de curvatura, apenas atrapando la gota del tamaño de un frijol. Soy Lucas. ¿Lucas? ¿Quién? Lo siento, Sofía. Cerró los ojos en agonía, con una gota de sangre resbalando por su rostro como una lágrima. Soy Lucas. ¿El que buscas? 3. Saliendo del laboratorio destrozado, seguí a Lucas a casa. La crisis zombie estalló, anunciando el apocalipsis. En el camino, los zombies atacaron sin parar, oleada tras oleada, a pequeña escala, a gran escala. Bajo la aterradora fuerza de Lucas, destrozamos 3 coches antes de llegar a nuestro destino. Lucas no era humano, y yo tampoco. Su poder era aterrador, y mi presencia era aterradora. Llegamos a un valle recuperado, frondoso, lleno de árboles, cantos de pájaros y flores fragantes. Setas de colores crecían entre los árboles. Una alta valla de hierro mantenía a raya a los zombies que avanzaban. Lucas aparcó el coche con naturalidad sobre la hierba. Se agachó y me sacó en brazos, con el pecho ligeramente tembloroso. No tengas miedo, Sofía. ¿Miedo? Giré la cabeza, chocando contra su pecho una y otra vez. Se rió entre dientes. Bueno, cuando te emocionas, les afecta. Yo. Lo miré y me devolvió la sonrisa. Tú. Como si pensara que mi inocencia era fácil de intimidar, bajó la cabeza y me tocó suavemente la frente. ¡Qué monada! Lucas terminó de ducharme, me abrazó en el sofá y encendió la tele. Todos los medios de comunicación que veía informaban sobre el brote zombie. La pantalla mostraba zombies con figuras retorcidas y grotescas abalanzándose sobre la multitud que huía, royendo la carne que se debatía bajo ellos. Por mucho que la gente llorara y suplicara, permanecían indiferentes. Para ellos, esto era solo comida fresca. Mis uñas negras se clavaron en el control remoto, escuchando el gemido desesperado de los botones de goma, sin rastro de emoción. Mis ojos grises miraban fijamente la pantalla, la oscuridad pasajera reflejaba mi rostro pálido. Le pregunté, soy un zombi. Los brazos de Lucas me apretaron la cintura, su respiración se volvió un poco más irregular. No lo eres, Sofía. La palabra zombi no te va. Me retorció la cara con las manos, con la tristeza reflejada en sus ojos oscuros. Era como una copa de americano espumoso, bebiéndola con emoción y amargura a partes iguales. Su voz era como un suspiro lejano, eres mi experimento más exitoso. Los zombies de afuera rugieron aún más fuerte, y el alambre de púas a 400 metros crujió en la noche quieta. Olvidé el motivo por el que encontré a Lucas, solo quedaba la obsesión por encontrarlo. La sensación de amnesia es como seguir un rastro hasta el final, solo para encontrar solo vacío. El día 30, desde que tengo memoria, mi cuerpo cambió. Se me cayó el pelo, se me descascarillaron las uñas y me picaba la piel sin parar, dejando una mancha sangrienta al rascarme. Aún conservaba algo de cordura y humanidad, pero cuando Lucas volvió a ponerme delante un plato de comida cortada en pedazos con el rostro inexpresivo, sentí hambre y me sentí desconsolada. Era como si me hubieran cortado en pedazos a una mascota que antes amaba y la hubieran puesto ante mis ojos. Aunque el aroma impregnaba el aire, mi cordura me advertía constantemente. Frunció el ceño, debes comer algo para que tu cuerpo siga funcionando. Si no, se deteriorará y acabará muriendo. Negué con la cabeza y volqué el plato. Lucas se llevó la mano a la frente dolorida, frunciendo el ceño mientras colocaba un plato de carne encima. Come, come. Tengo hambre. Reprimió su ira, se recostó y cerró los ojos. ¡Qué rico! Yo. Él y yo comimos la misma comida, solo que la mía rebosaba jugo y latía con fascia. El suyo tenía un aroma abrasador, y sangre roja intensa manaba del centro al deslizarse el cuchillo y el tenedor. Al 35º día, se me empezaron a caer los dientes. Estaba usando el cuchillo y el tenedor para llevarme un trozo de carne ensangrentada a la boca cuando,
de repente, un diente cayó sobre el plato de porcelana. Pude ver claramente la expresión de sorpresa de Lucas, tan pronto. Desde ese día, percibí con claridad la ansiedad y la ira de Lucas, y él aumentó su control sobre mí. En menos de una semana, se me habían caído todos los dientes. Nunca me dejaba mirarme al espejo, así que no tenía ni idea de cómo me veía ahora. Ni pelo, ni uñas, ni dientes, incluso las arrugas de las palmas de las manos empezaban a desaparecer. Mis párpados se derritieron, oscureciendo mi visión. En los brazos de Lucas, sentí que mis fuerzas se agotaban poco a poco. Aún así, no morí. ¿Por qué no? Los canales de noticias transmitían cada vez menos. El último informe que escuché decía, el sentido más agudo de los zombies es el olfato. Pero ni siquiera podía oler la sangre de vaca. ¿Por qué no estaba muerto todavía? Una leve dulzura flotaba en el aire, como el anzuelo de la vida lanzándome su cebo. Tú. Lucas se apoyó en mi mejilla, con expresión tranquila, sin la irritabilidad de los últimos días. Pero debía de estar aún en pánico. Porque no dejaba de repetirme al oído, Lucas, soy Lucas, Sofía, recuérdalo. Soy Lucas. Has trabajado tanto para encontrar a Lucas. Antes de perder la vista, vi los finos labios de Lucas moverse. No podía leer sus labios, pero sabía que decía algo. No tengas miedo, Sofía. Mi mente se había hundido por completo en las ruinas del tiempo y el espacio, olvidada en algún lugar. 4. Día 45. Mi memoria estaba en blanco una vez más. Más tarde, aprendí que el primer paso en la evolución es borrar la memoria. La sangre de Lucas reinició mi evolución. En el espacio cerrado, la luz blanca del techo proyectaba un suave resplandor. La voz del altavoz zumbaba ocasionalmente con el crepitar de la electricidad. No tengas miedo, Sofía. Soy Lucas. Lucas. Al pronunciar esas dos palabras, el bucle de audio se detuvo de repente. El sonido de una respiración ligeramente entrecortada resonó por el altavoz. Sofía, soy Lucas. Pude distinguir claramente un ritmo diferente al de los anteriores. Pregunté con cautela, ¿Lucas? Soy Lucas. Esta vez era aún más urgente. Lucas. Repetí esas dos palabras, Lucas, 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 sin saber qué significaban. ¡Sas! Tras un suspiro reprimido, la voz del altavoz se detuvo de nuevo. El sonido se había ido. Lucas se había ido. Lucas. 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 Quiero a Lucas. ¿Dónde está Lucas? Quiero a Lucas. Es lo único que tengo. Una serie de gritos llenaron mis oídos, y pronto apareció una enorme abolladura en la sólida pared de metal, y la habitación sellada comenzó a temblar violentamente. No tengas miedo, Sofía. Soy Lucas. La voz familiar volvió a sonar, con su ritmo constante como antes, relajando mi cuerpo tenso. Lucas. Día 55. Mis uñas estaban tan afiladas que podían arañar chapa. Para cuando me di cuenta, habían aparecido muchos arañazos rizados en la pared de metal, como las garras de una bestia feroz. Mi cabello era largo y me impedía ver constantemente. Cuando no pude evitarlo, lo sacudí con fuerza, pero permaneció como una hiedra silvestre, aún más enredada por el viento. Me arañé con frustración, pero no cayó ni un solo mechón. Día 58. Tenía hambre e inquietud constantes. El deseo de destruirlo todo dominaba mis pensamientos, y solo cuando un brazo robótico emergía de la pared cada día encontraba paz. Disfrutaba de mi comida, un filete poco hecho, bañado en salsa. El olor a sangre siempre predominaba sobre la carne, como una deliciosa salsa vertida sobre una pastilla de jabón. Solo el sabor de la salsa me cautivaba. Lamí la sangre hasta dejarla limpia y luego deseché la carne. Arranqué el brazo mecánico que había vuelto a entrar, retorciéndolo y doblándolo con fuerza, hasta que finalmente lo arranqué pieza por pieza. Este era mi pasatiempo habitual después de cenar. Día 60. Poco a poco me di cuenta de que esta era una jaula que me tenía prisionera. Y quien me tenía prisionera era quien me hablaba a diario por el altavoz. No tengas miedo, Sofía. Soy Lucas. Soy. Sofía, tú eres Lucas. Cuando intenté hablar por primera vez, la voz del altavoz cambió de nuevo. Sofía, ¿me oyes? La voz de Lucas sonaba un poco ronca. Lucas, Lucas, Lucas. Apenas suspiraba,
Conseguí contener las ganas de repetirme y respondí, Sofía, ¿me oyes? Pareció que se le ahogaba un poco. Buena chica, no tengas miedo. Sofía, no tengas miedo. Rompió a llorar de alegría. Ya casi estoy, Sofía. Dame un poco más de tiempo y pronto, podrás verme. Entendí lo que quería decir. Quiero ver a Lucas. Al día siguiente, vi a Lucas, pero solo a través de una pantalla. La proyección caía sobre la pared irregular, el rostro de Lucas se distorsionaba. Lucas. Soy yo, Sofía. Lucas me habló largo y tendido. En sus ojos parpadeantes, percibí una flexibilidad y una vivacidad que ni siquiera un brazo robótico retráctil podría lograr. Y solo respondí, Lucas. No pareció importarle, y continuó su largo discurso, como si supiera que disfrutaba de su conversación. Día 61. Lucas, tengo hambre. La proyección de Lucas se congeló. Era la segunda vez que le expresaba mi deseo. La primera fue para verlo, y entonces apareció en la proyección. Porque, además de Lucas, quería más. Esta vez, vi más sangre en el plato, y la carne desprendía un aroma más inquietante, una atracción más intensa para mí. Ni siquiera esperé a que el brazo robótico colocara el plato, me abalancé sobre él. Mi cuchillo y tenedor destellaron una luz intensa al deslizarse, reflejando un destello de sangre en mis ojos por un instante. Día 64. Mi cuerpo empezó a cambiar. Etapa 1. Las extremidades de mi cuerpo se retorcían sin control, emitiendo crujidos. Sentí que se formaba una estructura más estable en mis articulaciones. Etapa 2. Mi piel empezó a agrietarse, grietas que se extendían por todo mi cuerpo, incluso mis párpados. Entre las grietas entrecruzadas, la piel seca y endurecida parecía escamas de animal, volviéndose indestructible. Etapa 3. Mis 5 sentidos se agudizaron increíblemente, lo que me permitió saber que este era un espacio completamente sellado. Ni siquiera las partículas de polvo en el aire se movían. Solo los conductos de alimentación, que se fundían a diario y luego se volvían a fundir y se sellaban con el mismo metal, se expandían y contraían. Luke sabía que no me volvería loco mientras me alimentaba. Etapa 4. Mis pensamientos caóticos, como luciérnagas bajo una luz nocturna, enredaban mi cerebro abrasador. Mis pensamientos se fueron aclarando gradualmente, mi inteligencia aumentó, mis percepciones se agudizaron, mis recuerdos comenzaron a regresar. Evolución completa. Lucas. Recordé. Me he vuelto así por su culpa. Cuando era humana, solo quería dejarlo. Ahora, lo quiero muerto. 5. Lucas es mi novio. Él y yo crecimos juntos en el complejo, novios de la infancia. Los otros niños no jugaban con él porque era el hijo del otro niño y tenía la extraña costumbre de hablar solo, a menudo murmurando cosas incomprensibles. En aquel entonces, no entendía que la diferencia de inteligencia era innata, simplemente pensaba que era un bicho raro. Pero debido a nuestra relación familiar, no pude escapar del destino de estar con él desde pequeña. Pero esto no dejaba de tener sus beneficios. Después de todo, Lucas siempre me salvaba en momentos de crisis. Cuando me consumía en la mesa, siendo torturada hasta la muerte, la frase que solía decirle era: Lucas, préstame tu tarea de matemáticas para que pueda copiarla. Cuando tenía 14 años, su familia se fue al extranjero. La brecha entre mi familia y la suya se amplió drásticamente. En aquel momento, no me di cuenta de que era porque necesitaba tratar la enfermedad de Lucas. Después de todo, para mí, Lucas siempre había gozado de buena salud y apenas se resfriaba. Pero algunas enfermedades no son evidentes. Cuando no se manifiestan, nadie sabe cuántos años han estado latentes. La enfermedad de Lucas fue causada por mí. Después de que se fueran del país, presionada por mis padres, le escribía semanalmente. Con el tiempo, se convirtió en una costumbre. Mis cartas empezaban con querido Lucas, hola. Se convertían en Lucas, quiero decirte. Y finalmente, Lucas, por favor, ven a conocer a tu amante. Me estaba dejando llevar y no podía parar. Durante mucho tiempo, Lucas fue mi amante secreto. Después de entrar al instituto, las chicas de mi clase se enteraron de nuestra relación. A esa edad, cuando incluso una mirada casual podía hacerme dudar, circularon rumores de que estaba enamorada de un hombre guapo y rico que vivía en el extranjero. De repente, me convertí en el centro de las habladurías. Encontrándolo divertido, le escribí a Lucas al respecto. Él respondió, como quieras.
Me tragué el dolor y lo llamé al extranjero. ¿Cómo pasó? ¿Qué pedí? La voz de Lucas se quebró un poco. Si quieres ser amigos, somos amigos. Si quieres. Colgué antes de que pudiera terminar. Soy una cobarde a la que le encanta poner a prueba las cosas, valiente pero tímida. Por suerte, con el sprint final para el examen de admisión a la universidad en marcha, no tuve tiempo para darle vueltas a estas cosas, ni para volver a escribirle a Lucas. Después de graduarme, me matriculé con éxito en la Universidad Capital. El ambiente libre y sin restricciones de la vida universitaria me hizo sentir como un pájaro fuera de la jaula, y disfruté 2 años de diversión alocada. No volví a contactar con Lucas, y él tampoco me contactó a mí. Hasta que un día, mi padre me recogió del colegio y me llevó a un restaurante, diciendo que quería ver a un viejo amigo. No entendía por qué, pero aún así me porté bien y acompañé a mis padres a cenar. En la mesa, un joven alto y erguido se sentó a la cabecera. Sus rasgos me resultaban familiares. Junto a él se sentaba el presidente de una empresa de biotecnología que aparecía frecuentemente en las noticias. En cuanto entré, la mirada del joven se posó en mí. Sonreí sin prisa. Por mi origen familiar y mi apariencia, estaba acostumbrada a llamar la atención desde pequeña. Mi padre me saludó al llegar, y al llegar a su lado, me dijo con una mezcla de alivio y emoción: «Ah, hace años que no te veo. Lucas ha cambiado mucho. Ella es Sofía. Solíamos jugar juntos de pequeños». ¿Lucas? Mi expresión se quebró por un momento, luego sonreí. «Hola, soy Sofía». «Lucas». Extendió la mano. Apreté nuestras manos deliberadamente, pero parecía tranquilo, y yo, aburrida, la solté. «Entonces, jóvenes, pueden charlar. Yo, que soy una persona anticuada, no me meteré». Antes de irme, mi padre me dio una palmadita en el hombro y lo comprendí. Pero en realidad, no teníamos nada de qué hablar. Una inexplicable sensación de asfixia me invadió. Así que, después de que mi padre se fuera, me disculpé para ir al baño y me dirigí a la escalera. No había nadie. Me quité los tacones, pisé el suelo descalza y respiré aliviada. Sonó una videollamada. Era de una chica del último año del club de música. «Sofía, ven a pasar un rato. Estamos en el club de la calle Xinjiang. Ah, y por si acaso, Mateo también está aquí». Hizo una mueca en el video. Estaba a punto de decirle que estaba ocupada cuando de repente abrió los ojos de par en par. «Ay, ay, ay. Disculpa. Tómate tu tiempo». Luego, dejándome con una mirada desconcertada, colgó el teléfono. «Qué raro. Guau, me asustaste». Me giré y vi a Lucas, que había estado detrás de mí, mirando mi teléfono. Por alguna razón, sintiéndome un poco culpable, apagué la pantalla. Su mirada, fría y severa, se posó en mí. Lo regañé. «¿Por qué estabas escuchando a escondidas el teléfono de alguien? ¿Quién es Mateo?». Su mirada era tan pesada que me inquietó, como si me hubieran pillado en una aventura. «¿Pero por qué debería inquietarme? ¿Qué tiene que ver con él?». En 8 años, se había convertido en un extraño. Sin papel como soporte, no podía enfrentar a Lucas. «No es asunto tuyo». Me di la vuelta y me alejé, solo para regresar a medio camino, con los zapatos todavía intactos. Lucas me abrazó. Tras mi sorpresa, sentí una extraña sensación de injusticia. «Suéltame». Intenté zafarme, pero su agarre se hizo más fuerte. Forcejeé, lo insulté, lo reprendí por ser como un trozo de madera todos estos años. No discutió, simplemente me besó. Bajo su embestida, mis fuerzas para resistir flaquearon. Me atacó los labios, conmoviendo mi mente, llenando el vacío que había estado en mi vida durante años. Hizo realidad la vaga esperanza que había abandonado hacía 2 años. Lágrimas ásperas corrían por mis mejillas, que él besó suavemente. Su respiración no era tan tranquila como antes, pero su tono se mantuvo firme. «No tengas miedo, Sofía». Pensó que yo tenía miedo. Como él, todo eran ilusiones mías. Nunca pensé que regresaría. Después de todo, había elegido ser pasivo desde el principio. Lucas nació en las nubes, separado por el tiempo y el espacio. Me contuve de centrarme en la amistad, manteniendo mi equilibrio interior, pero él lo rompió fácilmente. Su beso descortés destrozó mis ilusiones de superioridad moral. «Sofía,
Ni siquiera como amigos podemos estar juntos para siempre. 6. Todo transcurrió con naturalidad, y Lucas y yo empezamos a salir. Después de nuestra relación, Lucas me trató mejor de lo que imaginaba. La empresa de mi padre se quedó sin financiación por una mala gestión, y él intervino sin decir palabra. Cuando me enteré, me sostenía en sus brazos, revisando documentos conmigo. ¿De dónde sacaste todo ese dinero? No mucho. Tengo varias patentes personales, una parte de los ingresos de mi equipo, salarios de laboratorio y acciones de la empresa. He ahorrado bastante a lo largo de los años. Pregunté con curiosidad, ¿cuánto? Me dio la cifra con naturalidad, dejándome atónita. No podría ganar tanto ni trabajando desde la época de Joan Mouman. El pecho de Lucas tembló ligeramente. Su risa parecía irreal. Levanté la cabeza de su abrazo y le tomé la cara. ¿Este chico rico y guapo es de verdad mi novio? Su sonrisa se profundizó, la escarcha en su frente era como una brisa primaveral, añadiendo otra capa de belleza a la riqueza con la que me colmaba. Me agarré el corazón palpitante y dije, bésame ahora, demuéstrame que no estoy soñando. Mientras él estaba atónito, recordé los consejos que había aprendido en internet sobre cómo coquetear con novios. De repente, me incliné y le lamí la comisura de los labios. Justo cuando estaba a punto de irme, me agarró de la cintura. Me giré presa del pánico, solo para ver cómo sus ojos tiernos se volvían peligrosos. ¿Estás coqueteando y huyendo? Se me encogió el corazón y mi deseo de escapar se intensificó. Esto es demasiado. No esperaba que Lucas fuera tan vulnerable al coqueteo. Me sujetó en el sofá, separando mis piernas con las rodillas. Luché un poco, pero me sujetó las manos. El cabello de Lucas era largo y le colgaba, cubriendo la mitad de su rostro. No podía verle los ojos, lo que solo me ponía más nerviosa. Daba la impresión de querer devorarme. Intenté llamar su atención, Lucas. Sí, estoy aquí. Su voz grave me puso nerviosa. Lucas se inclinó y me lamió la comisura de los labios con cautela. ¿De verdad? Lo miré de cerca, ligeramente sorprendida, mucha charla, poca acción. Justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio, me besó de nuevo, ahuecándome la cara como si saboreara un delicioso y preciado bocadito. Mordisqueó mis labios y luego los separó lentamente, removiendo el aire. No. Conseguí mantener la compostura, con las manos pegadas a la cabeza. Doblé las rodillas e intenté apartarlo. Sintió mi empujón y cambió una mano para sujetarme y la otra para sostener su pierna. La voz áspera de Lucas dijo, Sofía, no te preocupes. No lo estoy. No lo hice. No digas tonterías. Al final, no pude escapar de su tormento. Tras una noche de intenso forcejeo, finalmente desperté de mi dolorida conciencia cuando la luz cegadora brilló a través de las cortinas que se mecían con la brisa, dándome en la cara. Me dolía la espalda baja, y al pensar en Lucas, que había estado gritando sin parar la noche anterior, me sentí ofendida. Sorbí por la nariz, y unos brazos largos me envolvieron por detrás. Sorprendida, pero sin querer mirarlo, murmuré hoscamente, ¿por qué no vas a la oficina? Lucas suspiró, sabía que llorarías al despertar. Me he tomado el día libre. Apoyó la cabeza en mi hombro, besándome el hombro expuesto repetidamente. Me estremecí, evitando sus movimientos. Sabía que estaba equivocado, así que me frotó la espalda baja con su palma. La presión era perfecta y me sentí mucho mejor. Pero entonces, de repente, presioné el punto dolorido y rápidamente me tapé la boca con las manos. Ah. Por suerte, Lucas no se dio cuenta. ¿Qué demonios? Estaba un poco molesta. No puedes callarte un momento, dije, acercándome para alejarme de él. Se le pone duro cada vez que lo toco, ¿qué te pasa? Lucas me vio intentando evitarlo, frunciendo el ceño, y con un brazo largo, me atrajo hacia sus brazos. Se apoyó en mi hombro, no te muevas. No te tocaré durante el día. Dejé de forcejear. ¿Tanto miedo tienes? Lo mordí para desahogar mi ira. Me acarició la nuca y me dijo con dulzura, adelante. Me rocé la clavícula un momento y luego volví a dormirme en sus brazos. 7. Tengo mal carácter, pero Lucas lo sabe. Casi nunca tiene mal carácter, siempre me consiente, hasta el punto de que a veces me dejo llevar en su presencia. Lucas es muy posesivo, pero no me daba cuenta. Durante el tiempo que pasamos juntos, casi monopolizó mi atención,
y yo no lo notaba en absoluto. Hasta que un día, tuvo que hacer horas extras, y de repente me di cuenta de que el mundo a mi alrededor estaba completamente vacío. En ese momento, apareció un mensaje en mi teléfono. Sofía, hace tiempo que no asistes a un evento. Estamos en Kyo esta noche, ven con nosotros. Desde que quedé con Lucas, he rechazado innumerables reuniones y eventos en clubes. Soy una persona inquieta, y como no tenía nada que hacer, respondí, claro. Abrí la pantalla de mensajes de Lucas y me detuve en el mío, preguntándole cuándo llegaría a casa, pensando en esperar su respuesta antes de decírselo. Olvidé cargar el móvil antes de irme y se apagó en cuanto llegué. El ansiado bullicio y la multitud me absorbieron rápidamente, y la idea de responder mensajes se me esfumó. En medio de la música frenética y el baile intenso, evité conscientemente al sexo opuesto, disfrutando de un momento de relajación largamente esperado. Justo cuando el ambiente estaba llegando a su clímax, la música paró de repente. Todos se sobresaltaron. La puerta se abrió de repente y el gerente, que nos resultaba familiar, estaba junto a un hombre de rostro gélido, asintiendo e haciendo una reverencia. La gente a nuestro alrededor se quedó boquiabierta, sorprendida. Un estudiante de último año se me acercó y dijo, «¡Wow! ¿Quién es este chico tan guapo? ¿Nos hemos equivocado de dirección? ¿Lo invitamos a jugar?» Yo. Me temo que no podemos. Todos me abrieron paso conscientemente. Lucas caminaba a grandes zancadas, con la mirada fija al frente. Justo cuando estaba a punto de alcanzarme, el mayor Mateo me bloqueó el paso. «¿Qué haces?» En cuanto habló, todos reaccionaron y miraron el rostro de Lucas con cierta cautela. Después de todo, era un desconocido. Lucas, alto, miró con desdén al hombre que le llevaba una cabeza, y luego me miró a mí, que estaba detrás de él. «MMM. Yo también le llevo una cabeza. Sofía, ven aquí». El corazón me dio un vuelco. Mi nombre completo, nada más. Lucas estaba furioso. Me di la vuelta, agarré mi mochila y estaba a punto de irme, pero alguien me agarró. «Mateo, Sofía, ¿lo conoces?» El rostro de Lucas se ensombreció aún más. Me miró fijamente mientras me tomaba de la mano. Cuando volvió a levantar la vista, la frialdad en sus ojos era tan intensa como una sustancia. Al ver esto, me quité rápidamente la mano. Por un momento, recordé que Lucas se había metido en una pelea y, temerosa de que pudiera golpear a alguien, me acerqué y lo abracé por la cintura. No olvidé explicarles a todos, es mi novio, Lucas. Él viene y yo voy. Tómense su tiempo. Adiós. Luego, tomé a Lucas y me fui. Después de subir al coche, junté las manos y me disculpé. Mi teléfono estaba muerto, así que no recibí tu mensaje ni tu llamada. Lo siento, te lo diré la próxima vez. Pensé que estaba siendo amable e intenté ser educada durante todo el viaje, pero al llegar a casa, Lucas estaba en el porche, todavía en silencio. Apretando los dientes, tomé la iniciativa y lo abracé, poniéndome de puntillas para besarlo. En un instante, tomó el control. Incapaz de resistir su embestida, intenté apartarme, pero me agarró de la cintura y me levantó. Lucas. Me solté. No me dio ni un segundo para respirar, y por mucho que forcejeé, no se movió. No habrá una próxima vez, Sofía. Lucas era una bestia feroz. Temblaba en sus brazos, mi cuerpo se tensaba. Lucas me sujetó por la cintura y me empujó hacia abajo una y otra vez. Estaba al borde del colapso. Me arrastré hacia adelante, pero él me arrastró hacia atrás por el tobillo. No puedes dejarme, Sofía. Jamás. Lloré toda la noche, mis lágrimas, sudor y fluidos corporales empapaban las sábanas. 8. Me encerró, pensando que bromeaba. Enfadada, empaqué mis cosas y amenacé con mudarme. Ese fue mi momento más impulsivo, y el que más lamento. Si hubiera sabido antes de su enfermedad, o si nos hubiéramos comunicado bien, todo habría sido diferente. A partir de ese momento, pareció reafirmar mi decisión de dejarlo. Estaba decidido. El vínculo entre nosotros era demasiado débil, y él necesitaba fortalecer la conexión. Así que me vi obligada a participar en su plan de hacer bebés. En cualquier momento, en cualquier lugar, cuando él quisiera. Dame un bebé, Sofía. Apretó su frente contra la mía, embistiendo profundamente. Apreté los dientes y me negué a responder.
Estaba tan excitado que ya no le importaba, usando todas las posturas posibles, dando vueltas en la cama hasta el amanecer y el anochecer. Lucas, doctor en genética, había regresado a China para investigar las cualificaciones y condiciones de posibles empresas de biotecnología. Había dicho que solo tendría 6 meses para investigar. Así que solo se quedaría en China 6 meses. Ya habían pasado 3 meses, lo que significaba que aún tenía una oportunidad. Nunca abandoné la idea de escapar, pero mi cuerpo no soportaba sus exigencias. Así que solo podía aguantarlo, fingiendo sumisión. Ceder ante él, por supuesto, no podía ser demasiado obvio. Así que, cuando me paré en la puerta del baño, con la prueba de embarazo en la mano y una expresión de incredulidad en el rostro, capté su atención. Yo. Me abrazó por detrás, con la voz desprovista de alegría. Genial, Sofía, vamos a tener un bebé. No pude evitar girar la cabeza. La sonrisa de Lucas era tan pura, y lo comprendí. Cómo había llegado a este punto la situación entre él y yo. Pero obviamente no esperaba que este no fuera su fin. Fingí soportarlo por el niño, renunciando gradualmente al deseo de escapar. Incluso una vez olvidó cerrar la puerta con llave antes de irse a trabajar, y cuando regresó apresuradamente al poco rato, yo seguía tranquilamente tumbada en el sofá viendo la tele. Al verlo, fingí sorpresa. ¿Por qué has vuelto? ¿Se te olvidó algo? Jadeó, intentando calmarse. Sí, volví a buscar unos documentos. Entró en el estudio y regresó abrazándome. Sostuve el plato de fruta en una mano y le di unas palmaditas reconfortantes con la otra. Tranquilo, no me voy. Después de eso, recuperé mi teléfono, pero aparte de mis padres y su información de contacto, no había nadie más en él. Así que sabía que mis padres estaban de su lado. Mi padre es empresario y mi madre es muy tradicional, así que no me lo había imaginado del todo. Llamé a casa, pero fue solo un simple saludo. Cuando Lucas me trajo del hospital, me sentí completamente aliviada. Me quedé en China con el pretexto de estar embarazada, diciéndole que me iría al extranjero a reunirme con él después de graduarme. Mis padres, reacios a dejarme ir, me defendieron. Ya tenía 3 meses de embarazo y mi vientre no estaba tan plano como antes. La última noche que Lucas pasó en el extranjero, me abrazó y, con curiosidad, se inclinó sobre mi vientre para escuchar si oía algo. Me pareció un poco gracioso. Es solo del tamaño de un brote de soja, no oye nada. Lucas levantó la cabeza y me miró fijamente. 3 meses, está bien. Comprendí al instante su significado tácito, y los malos recuerdos me invadieron, y mi rostro palideció incontrolablemente. No tengas miedo, Sofía, no te obligaré. Me abrazó por detrás y me sentí aliviada. Tomé su mano y le dije, iré a buscarte después de graduarme. Tonta Sofía, puedo volver durante mis vacaciones, y tú puedes ir al extranjero a verme durante las tuyas. De acuerdo. 9. Lucas se fue. La semana después de su partida, usé la excusa de ir a una ciudad vecina para relajarme y pedí que trajeran más guardaespaldas, lo que disminuyó la vigilancia de mis padres. Una vez que llegué, hice todos los preparativos necesarios y escapé sin que nadie se diera cuenta. Lo primero que hice después de asegurarme de que estaba a salvo fue ir al hospital. De pie frente a la puerta del quirófano con mi formulario de registro y los informes médicos, me sentí como un pájaro que se ha escapado de la jaula, a punto de ser libre. Desde entonces, no he pensado en volver a casa. Había sacado suficiente dinero y cambiado de transporte varias veces antes de finalmente liberarme. Nunca imaginé que mi vida despreocupada de jovencita se acabaría así como así. Antes de conocer a Lucas, era hija única de mis padres. Si no fuera por los enormes beneficios, podría haber tenido una vida hermosa y estable. Pero ahora, gracias a Lucas, todo ha cambiado. No me aferro al pasado. Pero Lucas, como una espada envenenada, ha dejado una cicatriz indeleble en mi corazón. Cuando me di cuenta de que había vuelto a llenar mi diario con el nombre de Lucas, supe que estaba condenada. No me atreví a ir al médico, convencida de que todo pasaría. Al despertar de otra pesadilla, encontré a Lucas de pie junto a mi cama. Su voz era dolorosa y ronca. Sofía, te llevo al médico. Lloré y grité, lanzándole todo. Todo es culpa tuya. Todo es por tu culpa. Te odio. No quería verlo, así que me mordí la mano con fuerza. El dolor era tan intenso que me quedé paralizada. La sangre manaba de las marcas de la mordedura. Lucas se arrodilló frente a mí, abrazándome por la cintura. Esto no era un sueño. Estaba llorando.
Antes de ir al hospital, Lucas me llevó a lavarme. Miré a la mujer demacrada en el espejo y sentí una sensación de desapego. El médico dijo que había desarrollado depresión severa y paranoia severa debido al estrés mental y la represión a largo plazo. Solo entonces me di cuenta de que el niño que veía cada noche era mi imaginación. Seguí a Lucas al extranjero, y mis padres vinieron conmigo, al igual que los suyos. Mi condición fluctuaba, a veces mejor, a veces peor, sin un final a la vista. A veces me sentía bien, pero al instante siguiente, estaba casi asfixiada por la presión de la emoción. La depresión, el sentimiento de culpa, el dolor y la ansiedad me abrumaban, junto con la afilada espada llamada Lucas, hiriéndome más severamente con cada golpe. Cuando no podía verlo, sentía una ansiedad incontrolable, y cuando lo veía, me sentía aún más desesperadamente deprimida. Intenté quitarme la vida, pero a menudo fracasaba. La villa estaba equipada con instalaciones más completas que un hospital, con cámaras de vigilancia y alarmas por todas partes. Sabía que los cuidadores y los médicos me observaban desde fuera. Una vez, casi lo logré, en el baño. Pero Lucas apareció demasiado rápido. Sofía, por favor, no me dejes. Lo siento, me equivoqué. Quería reír, pero no pude. Lucas se estaba volviendo loco. Me abrazó mientras observábamos el paisaje desde lo alto de la montaña, sentados al borde de un acantilado sin barandillas. El viento me quebraba los labios. Lucas pegó su rostro al mío. Cuenta la leyenda que si no pueden amarse, deben matarse en esta vida si quieren volver a verse en la siguiente. Mátame, Sofía. Me negué. Luché, pero Lucas me abrazó fuerte. Las palabras de Lucas despertaron en mí unas ganas insaciables de vivir. Más tarde, colaboré activamente con el tratamiento, pero fue Lucas quien parecía haberse dado por vencido. Él y yo compartíamos un mismo entendimiento. Todo lo que hice fue para dejarlo, ya sea en esta vida o en la siguiente. Al principio, quería morir, y ahora quiero vivir. La enfermedad de Lucas era muy oculta, paranoia extrema y trastorno de personalidad antisocial. O quizás, debido a sus logros, todos ignoraron deliberadamente su condición. No fue hasta que él solo creó la crisis apocalíptica que todos se arrepintieron de sus acciones. Una vez fui su novia, y ahora soy su sujeto de pruebas. Lo recordaba todo. Quería que Lucas muriera. Quería hacerle creer que me estaba enamorando de él otra vez, y entonces lo mataría. 9. Así que seguí el proceso evolutivo normal, mostrando las habilidades correspondientes, mientras maniobraba con él bajo la vigilancia constante de Lucas. Fui su sujeto de pruebas más exitoso, y creía que me conocía íntimamente. Así que no podía revelarme, era más perfecta de lo que él había imaginado. Día 93. La pared de metal más resistente del mundo comenzó a disolverse del suelo, y la figura de Lucas emergió gradualmente de los huecos corroídos. Estaba de pie justo afuera. Me abalancé sobre él. Justo cuando el deseo de matarlo y el apetito creciente casi abrumaban mi razón, vi sus movimientos con claridad. Lentamente me abrió los brazos. En el momento crítico, mi instinto asesino cambió y me arrojé a sus brazos. Sentí la notable tensión de sus músculos, su respiración agitada, incluso el más leve movimiento de las yemas de sus dedos. Al apoyar la mano en su huesuda espalda, sentí una marca distinta a las demás. Este era el culpable que me había vuelto loca y que había evolucionado prematuramente hacía un mes. La columna vertebral de Lucas. Y esto, a su vez, convirtió a Lucas en una atracción fatal para mí. Resistí el impulso de devorarlo en ese preciso instante. Como un ser humano, contuve la respiración instintivamente. Lucas, Lucas, Lucas. Actué como un actor ante la cámara, expresando mi dependencia y anhelo por Lucas, tal como lo hacía en ese momento. Tras asegurarme de no hacerle daño, el pecho de Lucas subía y bajaba notablemente. Sofía. Su voz temblaba, su respiración agitada, sus brazos me rodeaban con cautela. Sabía que había ganado el primer asalto. Lucas codiciaba mi dependencia de él, engañándose a sí mismo. No podía vivir sin Lucas. Literalmente. Si se alejaba más, no podía evitarlo. Instintivamente quería abalanzarme sobre él y morderlo. Mi mente solo puede funcionar dentro de cierto rango de estimulación mental intensa. De lo contrario, una vez que la estimulación disminuye, el instinto superará a la razón y querré matarlo. Así que, cuando cocinaba, me quedaba cerca de él, y él me tomaba de la mano y lo abrazaba por la cintura desde atrás.
Cuando comíamos, me sentaba a su lado, y él simplemente me sostenía en su regazo. El resto del tiempo, estaba en sus brazos o sobre su espalda. Nos dominábamos y torturábamos mutuamente. Tras mi evolución, mi densidad ósea y muscular aumentó, y pesaba 136 kilos, pero él no parecía tener ninguna dificultad al sostenerme. Sofía, veamos esto hoy. Lucas sacó una libreta de chanclas bien conservada. ¿Qué es esto? Lucas me acarició el pelo con un tono lleno de nostalgia. Es una carta que me escribiste. El pelo suave y brillante se le enredaba entre los dedos, esparciéndose contra mi piel escamosa, una visión extrañamente extraña. ¿Una carta? Solía escribirle muchas cartas. Sí. Abrí la libreta. El sobre estaba bien cerrado. Vi que las pestañas de Lucas, como plumas, estaban húmedas, sus ojos empañados, y las emociones que lo abrumaban amenazaban con abrumarme. Sofía, te quiero. Lucas. Te odio. Los zombies no sienten emociones, pero de repente sentí un dolor en la cabeza. Ya casi termina, Lucas. 10. Día 97. En 3 días, entraré en mi fase berserker. Para entonces, completamente irracional, inevitablemente mataré a Lucas. Al principio de mi evolución, me negué a consumir sangre, un instinto emocional persistente y un rechazo a Lucas. Ahora que sabe que he recuperado la memoria, ya no me encerrará. Está listo. Se oyó un ruido repentino fuera de la ventana. Abrí las cortinas. Un pájaro se había roto el cuello contra el cristal. Un pequeño desastre sangriento. Un dolor repentino, sordo y palpitante se encendió en algún lugar de mi cabeza, y luego se intensificó. Mi visión era de un rojo sangre. Después de una fuerte lluvia, el valle silencioso se llenó del clamor de la vida, la vitalidad de la naturaleza atravesando las paredes. Arranqué un hongo rojo y blanco del jardín y lo aplasté entre mis manos. Lucas me jaló hacia atrás y me ayudó a limpiarme la suciedad de las manos. Miré sus labios rojos y brillantes y me incliné para besarlo. Lucas se sorprendió por mi avance, sus ojos reflejaban emociones que no pude descifrar. ¿Qué comiste? Abrí la mano y en la palma había medio hongo. Saqué del valle a Lucas, inconsciente. La sangre salpicó, creando una mancha de tinta roja y negra. Era el color más hermoso que había visto en casi 3 meses. Era el color de la libertad. Mis instintos se despertaron y mis pupilas oscilaron entre el rojo y el negro. Recordé aquella tarde en el quirófano. Un pequeño desastre sangriento. Señora. ¿Está bien? Somos rescatistas. Si no le han mordido, díganoslo. Giré lentamente la cabeza y forcé una sonrisa. Estoy bien. 11. Dentro de una habitación a prueba de bombas en algún lugar del laboratorio de la base, 3 conejitos blancos saltaban de un lado a otro. Uno yacía en el regazo de una mujer, acariciándose el lomo mientras dormitaba. De repente, las manos cayeron, y el conejito blanco, privado de consuelo, miró a su alrededor con la mirada perdida. El joven oficial del SWAT dentro de la cámara de vigilancia tembló al presionar el botón de comando. Señor, el líder cadáver ha perdido signos vitales. En cuanto terminó de hablar, la puerta de la sala de vigilancia se abrió, revelando a un comandante especial, con el pecho cubierto de medallas, e investigadores del laboratorio. Varios expertos con batas blancas observaron el laboratorio y los diversos instrumentos, discutiendo los indicadores antes de llegar a una conclusión unánime. El único líder cadáver 01 descubierto hasta ahora ha perdido signos vitales. Este mutante ha sobrevivido un total de 1.353 días, sin causar bajas. Causa de muerte, fallo funcional por inanición. Los ojos del joven oficial del SWAT se abrieron de par en par. La temible líder cadáver finalmente había tenido un final tan trágico. Aún recordaba el momento en que la descubrieron. La detección reveló un brote masivo de zombies, todos dirigiéndose en la misma dirección. La organización envió de inmediato un equipo de operaciones especiales a investigar. Él era uno de ellos. El brote de zombies duró 3 semanas, y solo pudieron entrar después de que remitiera. No podía creer lo que veía. El vasto pozo del valle se había convertido en un cementerio de zombies, con cadáveres apilados. El hedor a descomposición en el aire era tan denso como la niebla, e incluso la vegetación circundante comenzó a marchitarse, revelando una escena de madera en descomposición y cenizas. Estaban extremadamente cautelosos.
¿Qué podría haber provocado que tantos zombies se precipitaran hacia ese lugar, como si se dirigieran a su propia muerte? Cuanto más se acercaban, más alarmados estaban. El foco del brote de zombies era en realidad una enorme base de investigación. Durante su búsqueda, el equipo descubrió datos originales e informes de investigación sobre el virus zombie. Era completamente diferente del origen del brote zombie anterior. Sin duda, fue un descubrimiento importante. Justo cuando estaban a punto de evacuar, descubrió que todavía había gente allí. La piel de la mujer era más clara que la suya y sus rasgos parecían humanos. Pero una mujer frágil, sola en la zona donde acababa de ocurrir el brote zombie, ya sospechaba. Además, se trataba de una base de investigación del virus zombie. Incluso antes, los satélites no podían localizar este lugar. Si el brote zombie no hubiera llamado la atención de la organización, quizá nunca lo habrían descubierto. Señora. ¿Está bien? Cuando la mujer levantó lentamente la cabeza, sus ojos rojos sangre temblaron de miedo. En un instante, todos alzaron sus armas. Su expresión permaneció inalterada. Abrió la boca lentamente y habló con claridad en lenguaje humano. Estoy bien. Eran el equipo más joven, sin mucha experiencia en combate, así que la mayoría dudó. Porque parecía exactamente igual que una persona normal, salvo por ese fugaz destello de ojos rojos. Al final, decidieron traerla de vuelta a la base. Cooperó en todo momento, sin mostrar signos de agresión. Pero su regreso a la base seguía causando conmoción. Solo después de que el profesor habló, lo comprendió. La base entera estaba casi destruida por su momentánea debilidad. Por suerte, no tenía ningún deseo de destruir a la humanidad. Parecía indiferente, ni siquiera como un zombi. Tampoco parecía una humana. Antes de encerrarla en la cámara de explosión, él le preguntó, ¿no quieres comer gente? Sí, así que aléjate de mí. Pero no solo no comía gente, sino que no comía nada. Con sus habilidades actuales, no podían obligarla a hacer nada. Ella dijo, no te preocupes. Solo me disculpo en su nombre. No sabía de quién hablaba, pero en ese momento, parecía diferente de lo habitual. Fin de la historia.